Hoy soy el hombre más rico del mundo. Se me considera uno de los líderes más poderosos e importantes de nuestra era, alguien cuyas decisiones pueden cambiar el curso del futuro de la humanidad. Mi nombre es Elon Musk y voy a contarte toda mi historia, no solo las victorias que ves en los titulares, sino lo que realmente sucedió tras bastidores. Te llevaré desde mi difícil infancia en Sudáfrica hasta el mando de las empresas más innovadoras de la Tierra. Te contaré sobre los momentos en los que estuve al borde de la quiebra, los fracasos humillantes y los riesgos descabellados que casi me costaron todo. Esta es mi vida, contada por mí. Nací en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971. Si miras las fotos de esa época, verás a un niño rubio con una mirada distante, casi siempre perdido en sus pensamientos. Mi madre, Maye, suele decir que cuando era muy pequeño pensaba que yo era sordo. No respondía cuando me llamaban. Los médicos llegaron a extirparme las adenoides, pensando que eso resolvería el problema auditivo. Pero la verdad era otra. No era un problema en mis oídos, era un problema de procesamiento, o mejor dicho, una ventaja. Cuando me concentraba, el mundo exterior simplemente dejaba de existir. Era como si mi cerebro fuera una tarjeta gráfica dedicada a una única tarea pesada y todo el resto del sistema quedara en segundo plano. Me encerraba en una burbuja visual interna. Mientras los otros niños jugaban a las escondidas, yo estaba simulando cohetes o estructuras en mi mente. Crecer en Sudáfrica en los años 70 y 80 no fue un paseo por el parque. No era el chico popular, lejos de eso. Yo era el nerd, el sabelotodo, que corregía a los adultos cuando decían algo factualmente incorrecto. Puedes imaginar cómo eso irritaba a la gente. La luna está a 1.000.000 de millas de distancia, dijo uno de mis parientes en una cena. En realidad, interrumpí sin poder contenerme. La distancia promedio es de unas 238.855 millas. Varía dependiendo del perigeo y del apogeo. El silencio en la mesa era incómodo. No lo hacía por maldad. Simplemente creía que la verdad importaba más que la etiqueta social. Esa inhabilidad social me costó caro. La escuela era una zona de guerra. Yo era el más joven y el más pequeño de mi clase y las pandillas de bravucones me cazaban. No es exageración, me cazaban. Hubo un día que marcó mi memoria física y emocional para siempre. Estaba sentado en la cima de una escalera en la escuela, comiendo mi merienda, tratando de ser invisible. De repente, sentí un empujón violento. Un chico se había escondido y me pateó en la espalda. Rodé escaleras abajo, escalón por escalón, golpeándome la cabeza, los codos, las costillas. Cuando llegué al suelo, aturdido y dolorido, pensé que había terminado, pero no. Bajaron. El líder del grupo agarró mi cabeza y empezó a golpearla contra el suelo de concreto, repetidamente. Me desmayé. Desperté en el hospital, con la cara hinchada como un balón. Tuve que someterme a una cirugía de nariz años después para corregir los daños de aquel día. Pero el dolor físico no era la peor parte. La peor parte era volver a casa. Muchas personas romantizan la figura paterna. Yo no puedo hacer eso. Mi padre, Elon Musk, es un ingeniero brillante. Tiene un coeficiente intelectual altísimo y me enseñó cosas increíbles sobre electricidad, construcción y cómo funcionan las cosas físicamente. Pero él era complicado. Es difícil ponerlo en palabras. Él era capaz de hacer la vida miserable. Recuerdo volver de la escuela lastimado, necesitando consuelo, y ser obligado a sentarme y escuchar durante horas cómo yo era el culpable. Eres un inútil, Elon, eres patético, decía, con una voz calmada y terrible. Nunca llegarás a hacer nada. Él hacía juegos mentales. Lograba tomar cualquier situación buena y convertirla en mala. Era verbalmente abusivo de una forma que quebraba el espíritu de cualquiera. Yo lloraba, temblaba, pero no había escapatoria en esa casa. Mi madre, Maye, se divorció de él cuando yo tenía unos 10 años y por un tiempo, mi hermano Kimball y yo sentimos lástima por él. Parecía tan solo. Nos mudamos a su casa. Fue un error. Un error que me enseñó a sobrevivir bajo presión psicológica extrema, pero un error al fin. Mis refugios eran dos: los libros y más tarde las computadoras. Leí la Enciclopedia Británica entera a los 9 años, no porque alguien me obligara, sino porque necesitaba saber. Tenía miedo a la oscuridad cuando era niño, hasta que leí sobre qué era la oscuridad. Apenas la ausencia de fotones en una longitud de onda visible de 400 a 700 nanómetros. Pensé, bueno, es estúpido tener miedo a la falta de fotones. Y nunca más tuve miedo a la oscuridad. La ciencia ficción fue mi salvación. Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams moldeó mi filosofía más que cualquier libro de filosofía tradicional. El libro enseñaba que la parte más difícil es hacer la pregunta correcta. Si sabes cuál es la pregunta, la respuesta es fácil. El universo
es la respuesta. Solo necesitamos descubrir qué preguntas hacer para entenderlo. Isaac Asimov y su serie Fundación me enseñaron que las civilizaciones tienen ciclos, que la tecnología puede salvar a la humanidad de la edad de las tinieblas. Empecé a sentir desde muy temprano una especie de responsabilidad personal por el destino de la humanidad. Puede sonar arrogante para un chico de 12 años, pero era genuino. Entonces, vi una computadora por primera vez, una Commodore VIS-20. Tenía 5 kilobytes de memoria. Para mí, era la cosa más increíble que jamás había existido. Podía programar la realidad allí dentro. Aprendí Basic en 3 días. El manual decía que tomaría 6 meses. A los 12 años creé un videojuego llamado Blastar. Era un juego simple, inspirado en Space Invaders, donde tenías que destruir una nave alienígena que cargaba bombas de hidrógeno. Vendí el código fuente a una revista llamada PC and Office Technology por $500. Fue mi primer negocio. Allí me di cuenta de que la tecnología podía convertirse en recursos. Pero Sudáfrica se estaba quedando pequeña y peligrosa. El apartheid estaba en su apogeo y el servicio militar era obligatorio. No tenía ningún interés en servir en un ejército fascista para oprimir a personas negras. Además, sabía dónde estaba sucediendo el futuro, en los Estados Unidos de América. América era el lugar donde lo imposible sucedía. Mi madre nació en Canadá, lo que significaba que yo podía conseguir la ciudadanía canadiense y desde allí sería más fácil llegar a EE. A los 17 años tomé la decisión, hice las maletas. Mi padre, por supuesto, no lo hizo fácil. Vas a volver en 3 meses, dijo burlándose. Vas a fracasar, no puedes vivir sin mí. Aquellas palabras fueron combustible. Me subí a un avión solo, con poco dinero en el bolsillo y una maleta llena de libros. Aterricé en Montreal y fui a casa de unos parientes lejanos que ni siquiera conocía bien. De repente, estaba al otro lado del mundo. La vida en Canadá fue una prueba de resistencia física. No tenía la vida fácil que la gente imagina. Trabajé en granjas de primos en Saskatchewan, coseché vegetales, cargué silos de granos, pero el peor trabajo fue en el aserradero, en Vancouver. Yo era el responsable de limpiar la sala de calderas. Escucha, chico, dijo el capataz en mi primer día, entregándome un traje de protección y una máscara. Tienes que entrar en ese túnel estrecho, arrastrarte hasta la caldera y sacar la arena y los residuos sobrecalentados. Si te quedas ahí dentro más de 30 minutos, te cocinas, ¿entendido? Era un trabajo peligroso. Ganaba $18 la hora, lo que era mucho en esa época, pero el riesgo era real. Nadie más quería hacer eso. Yo lo hacía. Aprendí que la capacidad de sufrir y trabajar duro es una ventaja competitiva. Si puedes aguantar más dolor que el otro tipo, ganas. Entré a la Queen's University en Kingston, Ontario. Fue allí donde empecé a entender el poder de las conexiones y de la ambición intelectual. Pero mi objetivo seguía siendo EE. 2 años después, conseguí una transferencia a la Universidad de Pensilvania, UPenn, con una beca parcial. En UPenn fue donde mi mente realmente cristalizó lo que haría con mi vida. No quería simplemente ganar dinero, quería estar involucrado en cosas que cambiaran el mundo. Cursaba física y economía en la Wharton School simultáneamente. Física para aprender cómo funciona el universo, primeros principios, y economía para aprender cómo funciona el mundo humano, asignación de recursos. Recuerdo estar en el dormitorio, mirando al techo y enumerando las 5 cosas que más afectarían el futuro de la humanidad. 1. Internet. 2. Energía sostenible. 3. Exploración espacial. Hacer la vida multiplanetaria. 4. Inteligencia artificial. 5. Reprogramación del código genético humano. Decidí enfocarme en las 3 primeras. En el verano de 1994 hice una pasantía en Silicon Valley. Durante el día, trabajaba en una empresa de ultracapacitores. Piensa en baterías superpotentes. Y por la noche, en una empresa de videojuegos. Fue ahí donde vi explotar Internet. Netscape estaba surgiendo. Sentí que la ola venía. Era ahora o nunca. Fui aceptado en un programa de doctorado en Stanford para estudiar física de materiales de alta densidad energética. Era el sueño académico. Llegué a California, conduje hasta el campus y renuncié 2 días después. Llamé al decano. Mira, creo que voy a pausar mi matrícula por un tiempo. Tengo una idea para una empresa de Internet. Está bien, Elon, dijo él. Pero espero que vuelvas. Nunca volví. La idea era simple, poner el catálogo de direcciones comerciales en Internet con mapas. Hoy parece obvio como Google Maps, pero en 1995 nadie sabía dónde encontrar una pizzería online. Las páginas amarillas eran libros físicos gigantes. Yo quería digitalizar eso. Llamé a mi hermano Kimball, que vino desde Canadá para unirse a mí. Fundamos la Global Link Information Network, que después se convirtió en ZIP2. Si crees que empezar una empresa es glamoroso, déjame contarte cómo era nuestra vida. No teníamos dinero.
dinero. Alquilamos una oficina minúscula en Palo Alto. No teníamos dinero para un apartamento, así que dormíamos en la oficina. Elon: esto es una locura, me dijo Kimball una noche, mirando los futones sucios en el suelo. No es una locura, es necesario, respondí, tecleando furiosamente. Teníamos una sola computadora. El servidor ejecutaba el sitio durante el día, lo que significaba que yo no podía programar. Entonces, el sitio estaba online de 9 a.m. a 6 p.m. Cuando todos se iban, yo me sentaba frente a la máquina y programaba toda la noche, durmiendo 3 o 4 horas en un puff al lado del escritorio. Nos duchábamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, GMCA, a unas cuadras de distancia. Era humillante y agotador. Comíamos comida rápida barata. Yo le pedía a los empleados que me patearan, literalmente, para despertarme si me quedaba dormido sobre el teclado. Yo era el CEO, el CTO y el conserje. Codificaba en C++, escribiendo el software de mapeo vectorial desde cero. Intenté vender la idea a dueños de periódicos y empresas locales. Entraba a las reuniones pareciendo un indigente, tratando de convencer a ejecutivos de mediana edad de que Internet no era una moda pasajera. ¿Internet?, se rió un dueño de periódico en mi cara. Nadie va a leer noticias en una pantalla de computadora, chico. El papel es eterno. Estaban equivocados y nosotros lo probamos. Poco a poco, conseguimos contratos. El New York Times y el Chicago Tribune cerraron con nosotros. La empresa creció, pero con el crecimiento vino la pérdida de control. Los inversores de capital de riesgo, VCs, entraron y, como es común en el Valle, me sacaron del cargo de CEO. Creían que yo no tenía experiencia de gestión. Tal vez tenían razón en ese momento. Yo era muy intenso, muy enfocado en la ingeniería y poco en las personas, pero dolió. En 1999, en el auge de la burbuja de las .com, el fabricante de computadoras Compaq hizo una oferta para comprar Zip2. Ofrecieron $307 millones en efectivo. Yo tenía 27 años. Mi parte en el negocio era del 7%, lo que significaba unos $22 millones. Recuerdo el día en que el dinero cayó en la cuenta. Kimball y yo estábamos en un café. Amigo, somos millonarios, susurró Kimball, mirando el saldo en el cajero automático. Sí, dije, pero mi mente ya no estaba allí. Compré un apartamento de 160 metros cuadrados, lo reformé y compré un auto con el que soñaba desde niño, un McLaren F1, el auto más rápido del mundo en esa época. Costó $1 millón. Era plateado, hermoso, una bestia mecánica. Hubo un momento famoso en el que la CNN vino a entrevistarme. Estaba recibiendo el auto. Mi prometida de entonces, Justine, estaba allí. Yo parecía un chico que acababa de ganar la lotería, con trajes demasiado grandes para mi cuerpo delgado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó el reportero. Miré a la cámara, con esa sonrisa medio torcida de quien sabe algo que los otros no saben. Podría comprar una isla y beber daiquiris el resto de mi vida, pensé. Pero la verdad es que el dinero, para mí, nunca fue el objetivo final. Era la herramienta. Miré el sistema bancario. Era lento, arcaico, lleno de comisiones. Transferir dinero tardaba días. ¿Por qué no podíamos enviar dinero tan fácilmente como enviábamos un correo electrónico? Mientras todos celebraban la venta de Zip2, yo ya estaba diseñando el siguiente plan. Iba a tomar casi todo lo que gané, casi todos mis 22 millones, y apostarlo todo de nuevo, en una idea aún más loca, una idea llamada X.com. Pero no tenía idea de que estaba a punto de entrar en el periodo más difícil de mi vida profesional hasta entonces. Estaba a punto de entrar en una guerra corporativa, ser despedido de mi propia empresa durante mi luna de miel y casi morir de malaria. Tenía $22 millones en el bolsillo. Para la mayoría de las personas, eso es el fin del juego. Le ganaste al capitalismo. Vete a jugar al golf. Pero yo miré al sector bancario y vi dinosaurios. Los bancos eran lentos, burocráticos y estúpidos. Sabía que si podíamos digitalizar el dinero de verdad, cambiaríamos la economía global. Entonces hice algo que mis asesores llamaron locura. Tomé $12 millones, más de la mitad de mi fortuna neta, y fundé XCOM. El nombre era genial, ¿cierto? XCOM. Corto, misterioso, pero el negocio era brutal. Creamos el primer banco online asegurado federalmente. La gente podía enviar dinero por correo electrónico. Eso era revolucionario en 1999. Pero no estábamos solos. Al otro lado de la calle, en Palo Alto, en un edificio casi vecino, había una startup llamada Confinity, liderada por dos tipos brillantes, Max Levchin y Peter Thiel. Ellos tenían un producto llamado PayPal, enfocado en pagos vía Palm Pilots. ¿Alguien recuerda eso? Empezó una guerra nuclear. Nosotros dábamos $20 a quien se inscribiera. Ellos daban 20. Nosotros dábamos 10 por referencia. Ellos daban 10. Estábamos quemando dinero como si fuera papel de periódico en una hoguera. Yo trabajaba 20 horas al día. Peter trabajaba 20 horas al día. Sabíamos que, a ese ritmo, ambos morirían antes de la línea de meta. En marzo de 2000, decidimos una tregua, una fusión.
Unimos X.com con Confinity. Mantuvimos el nombre X.com porque me encantaba la marca, pero el producto principal se convirtió en PayPal. Fue ahí donde las cosas se pusieron tensas. Peter Thiel y yo somos amigos hoy, pero en esa época éramos como agua y aceite mezclados en una licuadora a máxima potencia. Había una división cultural profunda. Su equipo usaba Linux Unix, software libre, código abierto. Yo quería usar la plataforma de Microsoft, Windows NT, porque pensaba que era más fácil para iterar y desarrollar rápidamente. Parece una discusión técnica tonta, ¿cierto? Linux contra Microsoft, pero en Silicon Valley eso es guerra religiosa. Su equipo me odiaba. Creían que yo era un microgestor que no entendía de código elegante. Yo pensaba que ellos eran puristas que no entendían de negocios. Y entonces hubo el golpe. Septiembre de 2000. Me acababa de casar con Justine. Estábamos exhaustos. No tomaba vacaciones hacía años. Planeamos una luna de miel a Sydney, Australia, para ver las Olimpiadas. Vamos, Elon. La empresa está estable. Tómate unos días, dijeron los miembros de la junta. Les creí. Me subí al avión con Justine. Mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, sin internet y sin comunicación, la junta de la empresa se reunió secretamente en Palo Alto. Liderados por Peter Thiel y apoyados por Max Levchin, votaron para destituirme del cargo de CEO. Querían a Peter al mando. Cuando aterricé en Australia y encendí el celular, la bomba explotó. Ya no era el jefe de la empresa que fundé y financié. Imagina la escena. Estás en tu luna de miel al otro lado del mundo y descubres que tus amigos te apuñalaron por la espalda. Volví en el primer vuelo, intenté luchar, intenté convencer a la junta de revertir la decisión, pero me di cuenta de algo importante. Si seguía luchando, la empresa quebraría. La pelea interna destruiría PayPal y yo tenía mucho dinero invertido allí. Mi ego decía, destrúyelos. Mi lógica decía, trágate el orgullo y deja que ellos ganen dinero para ti. Me retiré. Acepté el papel de consejero y dejé que Peter comandara. Fue una de las decisiones más maduras y difíciles que he tomado. Irónicamente, salvó mi fortuna. Pero la vida tiene una forma graciosa de patearte cuando ya estás en el suelo. Con tiempo libre, decidí tomar vacaciones de verdad. Fui a Brasil y luego a Sudáfrica. En enero de 2001, visité una reserva de caza cerca de la frontera con Mozambique. Volví a California sintiéndome mal, muy mal. Sudaba frío, temblaba, alucinaba, fui al médico. Es meningitis viral, dijo. Tome unos remedios y descanse. Estaba equivocado, estaba empeorando, me estaba muriendo. Por suerte, un médico visitante especialista en enfermedades infecciosas pasó por mi cama, miró mis exámenes y gritó: «Este hombre tiene malaria falciparum. Necesita doxiciclina intravenosa ahora o estará muerto mañana». La malaria falciparum es la forma más letal. Estaba comiendo mis glóbulos rojos y obstruyendo mis órganos. Estuve en la UCI 10 días. Perdí 20 kilos. Quedé esquelético, débil, al borde de la muerte. Me tomó 6 meses recuperarme totalmente. La lección que saqué de eso: las vacaciones te matarán. Nunca más tomé vacaciones largas después de eso. El trabajo es seguro, el ocio es peligroso. Mientras me recuperaba, PayPal despegó. En 2002, eBay hizo una oferta que no podíamos rechazar: $1.500 millones. Como el mayor accionista, me llevé unos $180 millones después de impuestos. Ahí estábamos, en 2002. Tenía 31 años. Tenía 180 millones en la cuenta. Lo tenía todo. Podría haberme jubilado, podría haberme convertido en un inversor ángel y pasar el resto de la vida almorzando en restaurantes caros y dando opiniones sobre las empresas de otros. Pero estaba aburrido y estaba preocupado. Siempre me pregunté, ¿dónde están las naves espaciales? Cuando era niño, veía Star Trek y 2001. Odisea del espacio. La promesa era que, en 2001, tendríamos bases en la Luna y estaríamos yendo a Marte. Pero era 2001 y la NASA estaba atrapada en la órbita baja de la Tierra con el transbordador espacial, que era viejo y peligroso. Entré en el sitio web de la NASA, busqué la sección Misión a Marte. No encontré nada. Pensé que era un error del sitio. Busqué más a fondo. Nada. No había plan, no había cronograma. La humanidad había desistido de ir más allá. Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si no vamos a las estrellas, quedaremos atrapados aquí hasta que algún asteroide o una guerra nuclear nos extinga. Necesitamos un backup de la humanidad. Tuve una idea loca: el oasis en Marte. Quería mandar un pequeño invernadero robótico a la superficie de Marte, con semillas y gel de nutrientes. Aterrizaría, tomaría una foto de una planta verde creciendo
creciendo contra el paisaje rojo y la mandaría a la Tierra. La imagen sería tan poderosa que reavivaría el interés público y el Congreso daría más dinero a la NASA, pero necesitaba un cohete. Los cohetes americanos, Delta, Atlas, eran demasiado caros. Costaban 60, 100 millones por lanzamiento. Mi presupuesto total era de 20 o 30 millones. Entonces miré hacia Rusia. Ellos tenían misiles balísticos intercontinentales, ICBMs, antiguos que podrían ser convertidos. Fui a Moscú 3 veces. Jim Cantrell, Adeo Resi y yo. Imagina la escena: invierno ruso, edificios grises, vodka y reuniones en salas llenas de humo de cigarrillo con generales e ingenieros que me miraban como si fuera un turista rico e idiota. Queremos comprar 2 cohetes Dnepr, dije, en un almuerzo donde el vodka fluía como agua. ¿Cuánto tienes, muchacho?, preguntó uno de los rusos. No me tomaban en serio. En el tercer viaje, el jefe de la Agencia Espacial Rusa me miró y dijo, $8 millones por cohete. ¿8? Pensé que eran 8 por los 2, respondí. Él se rió. Joven, ¿no tienes dinero? Vuelve a casa a jugar. Prácticamente me escupió. Salí de esa reunión furioso. Jim Cantrell y Mike Griffin, que estaba conmigo, estaban en el auto, consolándome. Olvídalo, Elon. Estos tipos son imposibles. Intentemos otra cosa. Subimos al avión de regreso a EEU. Me senté en mi asiento y abrí mi laptop. Empecé a sacar cuentas, hojas de cálculo, fórmulas de física básica, la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Oye, mira esto. Le mostré la hoja de cálculo a Cantrell. ¿Qué es eso?, preguntó. Calculé el costo de los materiales: aluminio, titanio, cobre, fibra de carbono, el costo del combustible. El costo de los materiales de un cohete es solo del 2% del precio de venta. El resto es ineficiencia burocrática y margen de ganancia de los contratistas de defensa. Los miré con los ojos brillantes. No necesitamos a los rusos. Podemos construir el cohete nosotros mismos. Pensaron que estaba loco. Elon, eres un tipo de software, no sabes nada sobre cohetes, vas a perder todo tu dinero, pero ya lo había decidido. En junio de 2002 fundé Space Exploration Technologies Corp., o, como ustedes la conocen, SpaceX. No contraté solo ingenieros, contraté a los renegados. Fui a buscar el mejor talento de TRW y Boeing, tipos que estaban frustrados porque sus jefes no los dejaban innovar. Tom Mueller, un genio de la propulsión, fue mi primera contratación importante. Nos instalamos en un viejo galpón en El Segundo, California. El objetivo era simple y demencial: construir el Falcon 1, el primer cohete orbital privado de combustible líquido, y hacerlo por una fracción del costo de la NASA. Puse $100 millones de mi propio dinero en SpaceX, pero como si no bastara con intentar revolucionar el espacio, decidí meterme en otro avispero: la industria automotriz. GM acababa de matar el EV1, su auto eléctrico experimental. Literalmente recogieron los autos y los trituraron en el desierto. Las petroleras sonreían. El consenso mundial era: los autos eléctricos son carritos de golf. Son lentos, feos y tienen poca autonomía. Conocí a un tipo llamado J.B. Straubel. Almorzamos juntos y me habló sobre una nueva tecnología de baterías de iones de litio, las mismas baterías que usábamos en laptops. Si conectamos miles de estas celdas, dijo J.B., podemos tener una densidad de energía suficiente para un auto deportivo. Aquello encendió una bombilla en mi cabeza. El problema de los autos eléctricos no era la física, era la batería antigua de plomo ácido. Con iones de litio podríamos hacer un auto rápido, y si el auto es rápido y sexy, la gente querrá comprarlo. Poco tiempo después conocí a Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Habían fundado una pequeña empresa llamada Tesla Motors. Tenían la idea, pero no tenían el dinero. Yo entré. Invertí $6,5 millones en la ronda de Serie A y me convertí en el presidente de la junta. Aún no era el CEO, pero era la fuerza motriz financiera y estratégica. El plan maestro de Tesla era simple, pero brillante. Lo escribí en una publicación de blog en 2006. 1. Construir un auto deportivo caro y de bajo volumen, el Roadster. 2. Usar ese dinero para construir un sedán de volumen medio y precio medio, el Model S. 3. Usar ese dinero para crear un auto accesible de alto volumen, el Model 3. 4. Proveer energía solar. Parecía lógico en el papel, pero la ejecución fue el infierno en la Tierra. De 2002 a 2007, mi vida fue un borrón de estrés. En SpaceX explotábamos cosas. El Falcon 1 falló en el primer lanzamiento, falló en el segundo. Millones de dólares convirtiéndose en humo y escombros en el Pacífico. La prensa se reía. El multimillonario de las .com jugando a los cohetes. En Tesla, las cosas eran aún peores. El Roadster, nuestro primer auto, era un desastre de ingeniería. El chasis que licenciamos de Lotus no servía. Las baterías se incendiaban. La transmisión se rompía si pisabas a fondo. Y el costo, Dios mío, el costo.
Prometimos vender el auto por $85,000, pero costaba $200,000 fabricarlo. Descubrí que la gestión original de Tesla estaba ocultando la verdad sobre los costos. Tuve que despedir a Martin Eberhard, el fundador original. Asumí el cargo de CEO en 2008 y entonces llegó 2008. Si crees que tuviste un mal año, déjame hablarte de 2008. Fue el año en que el sistema financiero global colapsó, el crédito desapareció, GM y Chrysler se declararon en bancarrota y yo estaba en medio del huracán. Me estaba divorciando de Justine. La prensa cubría cada detalle sórdido. Mis hijos eran pequeños. SpaceX había fallado en el tercer lanzamiento del Falcon 1. Tenía dinero para solo un lanzamiento más. Si el cuarto fallaba, SpaceX se acabaría. Tesla se estaba desangrando económicamente. Necesitábamos cerrar una ronda de financiamiento antes de Navidad o la empresa cerraría sus puertas. Había invertido todo. Mis 180 millones habían desaparecido. Vivía de préstamos de amigos para pagar el alquiler. Recuerdo despertar en medio de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperme las costillas. Tenía dolores de estómago crónicos, vomitaba del estrés, tenía que elegir. Me quedaba un poco de dinero, el último suspiro de mi fortuna. Podía poner todo en SpaceX y dejar morir a Tesla, o poner todo en Tesla y dejar morir a SpaceX, o dividir el dinero y correr el riesgo muy real de que ambas murieran. Era como tener dos hijos ahogándose y tener fuerza para salvar solo a uno. Miré a la abismo y decidí saltar. Dividí el dinero, aposté todo lo que me quedaba. El 28 de septiembre de 2008, el Falcon 1 estaba en la plataforma de lanzamiento en la isla de Kwajalein, en medio del Pacífico. Era el cuarto intento. Era todo o nada. 3, 2, 1. Despegue. Yo estaba en el control de la misión, conteniendo la respiración. La primera etapa quemó combustible. Separación. La segunda etapa se encendió. El cohete siguió subiendo. Y entonces, órbita. Lo logramos. Una empresa privada con 500 empleados hizo lo que solo superpotencias nacionales habían hecho. Lloré. Todos lloraron. Aquel éxito salvó a SpaceX. La NASA nos dio un contrato de $1,600 millones días antes de Navidad. Pero Tesla seguía pendiendo de un hilo. Faltaban horas para la bancarrota. Llamé a todos los que conocía, invertí mis últimos centavos, convencí a los inversores de poner un poco más. A las 6 p.m. de la Nochebuena de 2008 cerramos el financiamiento. Tesla sobrevivió por cuestión de horas. Sobreviví a 2008, pero salí diferente. Ya no era el niño prodigio de Internet. Era un hombre que había mirado al fin y había regresado. Y ahora tenía una misión: electrificar el mundo y llevar a la humanidad a Marte. Cueste lo que cueste. Sobrevivimos a 2008, pero no teníamos tiempo para respirar. Tesla había probado que un auto eléctrico podía ser rápido, el Roadster, pero ahora teníamos que probar que podía ser práctico, lujoso y fabricado en masa. El objetivo era el Model S. Quería que el Model S no fuera solo un buen auto eléctrico, quería que fuera el mejor auto jamás hecho. Punto final. Gasolina o eléctrico, necesitaba ser seguro, rápido, hermoso y tener una pantalla gigante en el panel, algo que nadie había hecho antes. Insistí en las manijas que se retraían automáticamente para mejorar la aerodinámica. Elon, las manijas se están congelando en invierno, no abren, se quejaban los ingenieros. Entonces arréglenlo, gritaba yo. Tienen que funcionar, es la primera cosa que tocas, tiene que ser mágico. Lanzamos el Model S en 2012, fue un triunfo. Motor Trend lo eligió el auto del año. Consumer Reports le dio una calificación tan alta que rompió su escala, 99-100. De repente, la gente dejó de reírse. GM, Ford y Toyota empezaron a mirarnos con preocupación. Habíamos reinventado el automóvil. Mientras tanto, en SpaceX, estábamos intentando hacer algo que desafiaba la lógica de la física tradicional. Hacer que un cohete regresara y aterrizara suavemente. Todo el mundo en la industria aeroespacial decía que era imposible. Los cohetes están hechos para ser desechables. Lo usas, cae en el océano, se hunde o se quema. Es como tomar un Boeing 747, volar de Nueva York a Londres y al llegar allá, tirar el avión. Por eso volar es caro. Si pudiéramos reutilizar el cohete, el costo de acceso al espacio caería 100 veces. Empezamos con el Grasshopper, saltamontes, un cohete de prueba en Texas que subía algunos metros y bajaba. Parecía un edificio volador. Después, intentamos aterrizar la primera etapa del Falcon 9 en una barcaza en medio del océano. Llamamos a estas barcazas drone ships y les dimos nombres sacados de los libros de Iain M. Banks, como Of Course I Still Love You, claro que todavía te amo. Los primeros intentos fueron explosivos. Recuerdo ver los videos de telemetría. El cohete descendía del espacio, frenaba, golpeaba la barcaza y ¡boom!, se volcaba, explotaba.
Una bola de fuego espectacular. La prensa lo llamaba fracaso. Yo lo llamaba desmontaje rápido no programado. Cada explosión nos enseñaba algo. Un sensor hidráulico que falló, una válvula que se congeló, hasta que llegó la noche del 21 de diciembre de 2015. Decidimos intentar el aterrizaje en tierra firme, en Cabo Cañaveral. Yo estaba en la sala de control, pero no podía quedarme sentado. Caminaba de un lado a otro. El Falcon 9 lanzó 11 satélites en órbita. Misión cumplida. Ahora, la primera etapa estaba volviendo. El estruendo sónico resonó por Florida. En el video nocturno vimos una luz brillante descendiendo del cielo. «Viene muy rápido», susurró alguien. Las patas de aterrizaje se abrieron. El motor Merlin se encendió para la quema final. El humo cubrió todo. Silencio en la sala. Cuando el humo se disipó, ahí estaba, de pie, inmóvil, majestuoso. La sala de control estalló en gritos. La gente se abrazaba, lloraba. Corrí fuera de la sala. Por primera vez en la historia, un cohete orbital había ido al espacio y vuelto entero. «Bienvenido de vuelta, bebé», dije mirando aquella torre de metal chamuscado. En ese momento, lo supe. Marte era posible, pero mi mente nunca para. Tengo esa inquietud patológica. En 2013 quedé atrapado en el tráfico de Los Ángeles. Odio el tráfico. Es una pérdida de vida. Empecé a pensar en túneles y en tubos de vacío. Publiqué un white paper sobre el Hyperloop, un tren en un tubo de vacío que podría ir de Los Ángeles a San Francisco en 30 minutos. Dejé la idea abierta para quien quisiera desarrollarla, porque ya estaba demasiado ocupado y estaba preocupado por la inteligencia artificial. Veía a Google comprando DeepMind. Larry Page es mi amigo, pero tiene una visión demasiado optimista sobre la IA. Él cree que si las máquinas se vuelven superinteligentes y nos reemplazan, es solo la próxima fase de la evolución. Larry: eso no es evolución, es extinción. Debatimos muchas veces tarde en la noche. Necesitamos un contrapeso. La IA no puede ser controlada por una única corporación enfocada en el lucro. Entonces, ayudé a fundar OpenAI como una organización sin fines de lucro. El objetivo era desarrollar una IA amigable y abierta que beneficiara a toda la humanidad. Invertí millones, traje a Ilya Sutskever. Irónicamente, años después, me alejaría de OpenAI por divergencias sobre la dirección y el hecho de que se volvieran cerrados y con fines de lucro. Pero la semilla estaba plantada. También fundé Neuralink. Si no podemos vencer a la IA, tenemos que unirnos a ella. Necesitamos aumentar el ancho de banda entre nuestra corteza y nuestros dispositivos digitales. Un lazo neural. Sí, chips en el cerebro. Parece Black Mirror, lo sé, pero es la única oportunidad de relevancia humana a largo plazo. Y en un momento de pura frustración con el tráfico, creé The Boring Company, literalmente. Compré una máquina de perforar túneles de segunda mano. La puse en el estacionamiento de SpaceX y empecé a cavar un agujero. «¿Qué estás haciendo?», preguntaban los empleados. «Cavando», respondía. Vendimos gorras y lanzallamas para financiar la empresa. Sí, lanzallamas. Recaudamos $10 millones en días vendiendo lanzallamas, no lanzallamas. La vida no puede ser solo resolver problemas tristes. Tiene que haber cosas divertidas también. Pero mientras jugaba con lanzallamas, la tormenta perfecta se estaba formando en Tesla. Era la hora del Model 3. El Model 3 era el plan maestro original, el auto accesible, el auto para las masas. Tuvimos 500,000 de preventas. La gente hacía fila en las tiendas como si fuera un lanzamiento de iPhone. Nunca hubo nada igual en la historia de la industria automotriz. ¿El problema? No sabíamos cómo fabricar 5,000 autos por semana. La fábrica de Fremont, en California, se convirtió en una zona de guerra. Intenté automatizar todo. Compré robots carísimos. El Alien Dreadnought, acorazado alienígena, llamaba a la fábrica ideal. Fue un error terrible. Los robots eran lentos. No podían agarrar cables blandos y conectarlos. La automatización excesiva estaba matando la producción. En 2017 y 2018 entré en lo que llamo el infierno de la producción. Me mudé a la fábrica, literalmente. No iba a casa. Dormía en un sofá en la sala de conferencias. Cuando el sofá se volvió incómodo, pasé a dormir en el suelo, debajo de mi escritorio, para que, cuando el equipo llegara o saliera en el turno, vieran que su líder estaba allí, sufriendo más que ellos. Usaba la misma ropa por 3 días. Olía a sudor y polvo industrial. Era mi cumpleaños número 47. Pasé 24 horas enteras en la fábrica, trabajando en las estaciones de soldadura, arreglando robots, gritando, llorando. «Elon, necesitas dormir», decían mis asistentes, preocupados por mi cordura. «Si me voy a dormir, la empresa muere», gruñía. Estábamos quemando dinero a una velocidad alucinante. Tesla estaba a semanas de la quiebra. De nuevo,
Los short sellers, inversores que apuestan a la caída de las acciones, nos estaban atacando, esparciendo rumores, intentando destruirnos. Desarrollé un odio visceral por esas personas que lucran con el fracaso ajeno. En un acto de desesperación e ingeniería improvisada, construimos una línea de montaje entera dentro de una carpa gigante en el estacionamiento. Usamos chatarra, ingenio y fuerza bruta. Y funcionó. Empezamos a cumplir las metas, pero mi cerebro se estaba friendo. La falta de sueño y el uso de Ambien para intentar apagar el cerebro por la noche empezaron a cobrar el precio. Me volví errático en Twitter. Twitter era mi válvula de escape, mi megáfono directo al pueblo, sin el filtro de los medios tradicionales. En agosto de 2018, conducía hacia el aeropuerto y escribí un tweet que me costaría $40 millones y la presidencia de la junta de Tesla. I'm considering taking Tesla private at $420, funding secured. Estoy considerando cerrar el capital de Tesla a $420 por acción. Financiamiento asegurado. Redondeé el precio a 420 porque, bueno, parecía un número con buen karma. Una referencia a la cultura de la marihuana. Y pensé que a mi novia de entonces, la cantante Grimes, le parecería gracioso. No fue gracioso para la SEC, Comisión de Bolsa y Valores. Me demandaron por fraude. Dijeron que no tenía el financiamiento asegurado. Tenía conversaciones con el Fondo Soberano de Arabia Saudita, pero nada firmado en papel. Tuve que hacer un acuerdo. Pagué 20 millones de multa. Tesla pagó otros 20 y tuve que dejar de ser presidente de la junta por 3 años. El año 2018 fue una pesadilla personal. Hubo el episodio de la cueva en Tailandia, donde llamé a un buzo británico Pedo Guy en Twitter porque insultó mi mini submarino. Fue estúpido. Fue infantil. Estaba bajo presión extrema y ataqué. Y entonces fui al podcast de Joe Rogan. Conversamos durante 2 horas y media sobre el universo, IA, relojes, amor. Y al final, él encendió un cigarro de marihuana mezclada con tabaco. «Esto es legal en California, ¿verdad?», pregunté. «Totalmente legal», dijo. «Entonces voy a dar una calada». Di una única calada. No inhalé bien, ni sentí nada. Pero la imagen de Elon Musk fumando marihuana rompió Internet. Las acciones de Tesla se desplomaron al día siguiente. La NASA abrió una investigación de seguridad en SpaceX porque somos contratistas federales. Mis amigos me llamaban, «¿Te volviste loco? Vas a perderlo todo». Me sentía incomprendido. Estaba dando mi sangre, mi alma, mi cordura para acelerar la transición hacia la energía sostenible y hacer a la humanidad multiplanetaria. Y el mundo estaba enfocado en un tweet o en una calada en un podcast. El dolor era atroz. En una entrevista con el New York Times me derrumbé. Confesé que estaba exhausto, que aquel había sido el año más difícil y doloroso de mi carrera. Pero en medio del caos, algo sucedió. La línea de producción en la carpa funcionó. Empezamos a entregar el Model 3 en volumen. El auto era increíble. Los clientes lo amaban. El dinero empezó a entrar. Por primera vez en años, Tesla empezó a dar ganancias reales. A finales de 2019, anuncié algo que parecía haber salido de una película de ciencia ficción distópica. El Cybertruck. Subí al escenario. Un triángulo de acero inoxidable. Vidrio blindado. «Lanza la bola de metal al vidrio, Franz», le dije a mi diseñador jefe. «Crack». El vidrio se rompió. Un silencio incómodo en la audiencia. «Bueno», tartamudeé. «Intenta en el otro». «Crack». Se rompió de nuevo. «Al menos no lo atravesó», bromeé, riendo de nervios. El mundo rió. «Es el auto más feo del mundo», dijeron. «Parece un dibujo de un niño de 5 años». Pero yo sabía. Yo sabía que el diseño automotriz estaba estancado hacía 50 años. Todos los autos parecían iguales. El Cybertruck era brutal, angular, indestructible, era el futuro. Recibimos 250,000 pedidos en pocos días. Llegamos a 2020. La pandemia global golpeó al mundo. Las fábricas cerraron. El mundo se detuvo. Pero para mí, parar no era una opción. Desafié las órdenes de cierre en California. Demandé al condado de Alameda. «Voy a estar en la línea de producción», anuncié. «Si alguien tiene que ser arrestado, pido que sea solo yo». Fui criticado nuevamente. Me llamaron irresponsable. Pero veía la economía colapsando y sentía que necesitábamos continuar produciendo. Y fue ahí, en medio de la pandemia, que la locura del mercado sucedió. Las acciones de Tesla empezaron a subir. Y subir. Y subir. En enero de 2020, Tesla valía $100,000 millones. En enero de 2021, valía $800,000 millones. De repente, ya no era solo el tipo de los cohetes y los autos. Superé a Warren Buffett, superé a Bill Gates, y en una mañana de jueves, superé a Jeff Bezos. Era el hombre más rico del mundo. Miré el número en la pantalla, $185,000 millones. Mi reacción en Twitter fue simple. «Qué extraño». Bueno, de vuelta al trabajo, porque el dinero no cambiaba la misión. La misión era Marte. La misión
era la luz de la conciencia, y estaba a punto de tomar una decisión que pondría mi reputación y mi cordura a prueba nuevamente. Estaba mirando mi celular, aquella aplicación del pajarito azul, y pensando: esto de aquí necesita ser arreglado. Llegamos a 2022. Tenía cohetes aterrizando, autos eléctricos dominando el mundo y una fortuna incalculable. Pero algo me molestaba profundamente. Miraba el discurso público y veía una enfermedad. Yo lo llamo el virus de la mente woke. Puede sonar duro, lo sé, pero déjame explicarte. Vi este virus infectar la cultura, los medios y dolorosamente a mi propia familia. Mi hija mayor, Xavier, que luego cambió su nombre a Vivian, cortó lazos conmigo. Se convirtió en una comunista ferviente y pasó a creer que cualquier persona rica es el mal encarnado. Intenté dialogar, intenté entender, pero la ideología la consumió. Perder el contacto con ella fue lo más doloroso de mi vida desde la muerte de mi primer hijo, Nevada. Sentí que las plataformas de redes sociales, especialmente Twitter, estaban amplificando esta división. Twitter era la plaza pública de la humanidad. Era donde sucedían las noticias, donde ocurrían los debates, pero estaba siendo controlado por un pequeño grupo de personas en San Francisco que censuraba voces disidentes, prohibía chistes e imponía una visión del mundo única. La libertad de expresión no se trata solo de decir cosas agradables. La libertad de expresión solo existe si permites que alguien que no te cae bien diga algo que no te gusta. Si perdemos eso, perdemos la democracia. Entonces, empecé a comprar acciones de Twitter. Inicialmente, pensé en solo entrar a la junta directiva, pero me di cuenta de que el problema era estructural. El código era una caja negra. La cultura de la empresa era de complacencia. Los empleados trabajaban poco y ganaban mucho, enfocados más en política identitaria que en ingeniería de software. En abril de 2022 hice la oferta, $44,000 millones. ¿Fue una locura? Financieramente, tal vez. Pagué demasiado caro. Intenté echarme atrás cuando descubrí la cantidad absurda de robots y cuentas falsas en la plataforma, pero los abogados me dijeron que había firmado un contrato vinculante. Tenía que comprar. Entonces decidí entrar con estilo. El 26 de octubre de 2022, entré a la sede de Twitter cargando un lavabo de baño de porcelana blanca. Publiqué la foto con la leyenda: Entering Twitter HQ, let that sink in. Entrando a la sede de Twitter, dejen que esto asiente. Juego de palabras con sink, que significa lavabo y también asimilar. Fue una broma, claro, pero el mensaje era serio. Todo iba a cambiar. Esa noche despedí al CEO Parag Agrawal y al director financiero. Los eché del edificio inmediatamente. En los días siguientes descubrí una empresa inflada. Había gerentes gestionando gerentes que no gestionaban a nadie. Había equipos enteros dedicados a la moderación de contenido que actuaban como una policía del pensamiento. Tomé la decisión más difícil de mi carrera ejecutiva. Despedí a cerca del 80% de la fuerza laboral. Elon: el sitio se va a caer, gritaban los críticos. Twitter va a morir en 24 horas. No murió. De hecho, se volvió más rápido. Envié un correo electrónico a los que se quedaron. El asunto era a fork in the road, una bifurcación en el camino. Para construir Twitter 2.0, necesitaremos ser extremadamente hardcore. Esto significará trabajar largas horas a alta intensidad. Solo un desempeño excepcional constituirá una nota de aprobación. Si quieres ser parte de esto, haz clic en sí en el enlace de abajo. Muchos se fueron. Los que se quedaron eran los luchadores, los piratas. Transformamos la oficina en dormitorios. Dormimos allí de nuevo, como en los viejos tiempos de Zip2. Liberé los Twitter Files, exponiendo cómo la antigua gestión colaboraba con el gobierno para censurar información sobre el COVID-19 y escándalos políticos. Restauré cuentas prohibidas, incluyendo la de Donald Trump y de sitios de sátira como The Babylon Bee. Rebauticé la empresa como X. La X siempre fue mi letra favorita. X.com, SpaceX, Model X, mi hijo X, XEA12. El plan es transformar X en la aplicación para todo. Pagos, videos, llamadas, noticias, inteligencia artificial. Como WeChat en China, pero enfocado en la libertad y la verdad. Fue un periodo brutal. Fui atacado por los medios día y noche. Los anunciantes huyeron, presionados por grupos activistas. Perdí miles de millones en ingresos. Mi imagen pública cambió de genio de la tecnología a villano de derecha. Pero no me importa lo que digan los medios. Me importa la realidad. Y la realidad es que X ahora es la única plataforma donde puedes ver lo que realmente está pasando en el mundo, sin filtros corporativos. Mientras luchaba en el lodo de la política cultural, mis ojos seguían puestos en las estrellas. En el sur de Texas, en un lugar llamado Boca Chica, construimos la Starbase. Allí erigimos el monstruo, la Starship.
Es el objeto volador más grande jamás construido por la humanidad, más alto que el Saturno V que fue a la Luna. Tiene el doble de potencia y es totalmente reutilizable. Está hecho de acero inoxidable, como ollas de cocina, porque es barato y resistente al calor. El primer vuelo orbital de prueba, en abril de 2023, fue espectacular. El cohete subió, giró y explotó. Los medios. Elon Musk fracasa nuevamente. Cohete explota. Nosotros, en SpaceX. Éxito. El cohete salió de la plataforma y no destruyó la torre de lanzamiento. Aprendimos mucho. Esa es la diferencia de mentalidad. El fracaso es un dato. Si no estás fallando, no estás innovando lo suficiente. En el segundo vuelo fuimos más lejos. En el tercero, llegamos al espacio. Y en el cuarto vuelo, logramos aterrizar el propulsor en el océano con precisión de centímetros. El objetivo final es de locos. Quiero capturar el cohete gigante de vuelta en la torre de lanzamiento usando brazos mecánicos que llamamos mechasilla. Tuvimos éxito en eso recientemente. Una escena que parece CGI, pero es física pura. La Starship es el arca de Noé. Si algo le pasa a la Tierra, un meteoro, una guerra nuclear, un supervirus, o simplemente el colapso demográfico, que es un riesgo real, dejen de tener miedo de tener hijos. La humanidad necesita un segundo hogar. Marte es ese hogar. Quiero ver una ciudad autosustentable en Marte antes de morir. No quiero solo visitarla. Quiero que la humanidad sea multiplanetaria. Y para garantizar que el futuro sea bueno, necesitamos resolver la inteligencia artificial. Funde xAI para competir con OpenAI y Google. Lanzamos Grok, una IA que tiene personalidad, sentido del humor y, crucialmente, busca la verdad máxima, sin miedo de ofender sensibilidades políticas. Una IA que miente para no ofender es peligrosa. Si está programada para priorizar la diversidad sobre la verdad, ¿qué pasa cuando tenga que tomar decisiones de vida o muerte? Paralelamente, Neuralink avanzó. En 2024, implantamos el primer chip en un ser humano, Nolan Arbaugh, un tetrapléjico. Ver a Nolan jugando ajedrez y Civilization VI solo con la mente, controlando el cursor de la computadora por telepatía, me hizo llorar. Eso es magia. Eso es devolver la dignidad y la autonomía humana. En el futuro, podremos curar la ceguera, la parálisis y tal vez fundir nuestra conciencia con la IA para no quedar obsoletos. Y claro, tenemos a Optimus, el robot humanoide de Tesla. La gente se rió cuando presenté a un bailarín en un traje de robot en el primer AI Day. Es una farsa, dijeron. 2 años después, Optimus está doblando ropa, manipulando huevos sin romperlos y caminando por la fábrica. En el futuro, el trabajo físico será una elección. Los robots harán el trabajo peligroso y repetitivo. La economía se volverá infinita. Hoy me siento aquí y miro hacia atrás. Veo a un niño que era golpeado en la escuela en Sudáfrica. Veo a un joven inmigrante limpiando calderas en Canadá. Veo a un programador durmiendo debajo de la mesa. Veo a un hombre que casi perdió todo en 2008. ¿Cometí errores? Miles. ¿Dije cosas estúpidas? Seguro. Herí a personas que amaba. Desafortunadamente, sí. Mi dedicación a la misión exige un sacrificio personal que no le deseo a nadie. No es divertido ser yo. Mi mente es una tormenta constante. No hay silencio ahí dentro, nunca. Muchos preguntan, ¿por qué no paras? Tienes 250.000 millones de dólares. Cómprate una isla. Ellos no entienden. Nunca fue por el dinero. No tengo casas lujosas. Vendí casi todas. Vivo en una casa modular de $50.000 en Boca Chica, cerca de mis cohetes. Hago esto porque amo a la humanidad. Amo la ironía, el drama, la comedia y la tragedia de la experiencia humana. Quiero que despertemos por la mañana emocionados por el futuro. Quiero que miremos al cielo y pensemos que vamos a estar allá afuera, entre las estrellas, y no solo atrapados aquí abajo peleando por recursos e ideologías mezquinas. Quiero proteger la luz de la conciencia. El universo es vasto, frío y muerto. Hasta donde sabemos, nosotros somos la única vela encendida en la oscuridad, y esa vela es frágil. Mi vida está dedicada a proteger esa llama, ya sea haciendo a la Tierra sostenible con Tesla, llevando esa llama a Marte con SpaceX o protegiendo la libertad de decir la verdad en X. Si tengo que ser el villano en la historia de algunas personas para ser el héroe en la historia de la humanidad, acepto esa carga. El futuro será extraño, será rápido, será increíble y les prometo no será aburrido. Esta fue mi historia hasta ahora, porque en realidad estamos apenas en el comienzo. Espero que este viaje por mi vida haya encendido alguna chispa en ti. Si crees en un futuro donde la humanidad alcanza las estrellas y donde la tecnología sirve para liberarnos, únete a nosotros. Por favor, dale like a este video si te hizo pensar. Suscríbete al canal para seguir las próximas historias de grandes visionarios. Gracias por escuchar. Mantengan los ojos en el horizonte. Hasta la próxima.